Hola, buenas noches. Vamos a ver hoy el tema de resistencias, código de colores y arreglos. Bienvenidos alumnos de metrología y normalización. Este es un tema muy importante en electrónica porque vamos a conocer un elemento que sirve mucho para la construcción de circuitos eléctricos. Y vamos a empezar primero con la definición de qué es una resistencia. La definición más común dicen que es la oposición al flujo de la corriente eléctrica a través de un conductor. Como nosotros vemos la figura, el cuadro verde, ahí tiene un círculo. ¿Qué quiere decir? Que en el punto donde hay una resistencia, los electrones les cuesta más trabajo pasar de un punto a otro. Entonces la resistencia, ¿qué es lo que hace? Ofrece ese paso más restringido de los electrones para que pasen de un lado a otro. Ahora, las resistencias pueden ser muy pequeñas como en los conductores. En un conductor, pues los electrones pasan fácilmente a la velocidad de la luz. ¿Qué quiere decir? Que en cuanto prendemos un apagador, instantáneamente está prendido el artefacto que se conecta. Ahora, en los semiconductores tienen resistencias más fuertes. ¿Qué quiere decir? Que les cuesta más trabajo transmitir la corriente eléctrica de un punto a otro. Y pues en los aislantes la resistencia es altísima, es tan alta que permite casi el 98% de oposición al paso de los electrones. Los símbolos de la resistencia son los que se muestran en la parte superior derecha, en la parte inferior derecha. Es un signo como de un rectángulo o un signo como si estuviéramos haciendo unos picos ahí. La unidad de la resistencia pues son los ohms, se escribe ohmio y se representa con la letra griega omega. Y eso es en honor a la persona que descubrió el principio, que se llama George Simon Ohm. Bueno, vamos a ver qué pasa con la resistencia cuando nosotros la sumamos a un circuito eléctrico. Si se fijan en estos tres circuitos, tenemos unos focos. En el de la parte superior izquierda tenemos una batería de 1.5 volts y un foco. Y tenemos cablecitos que hacen que se cierre el circuito eléctrico. Cuando se energiza, ese foco se prende y genera una intensidad de iluminación muy buena. Pero ¿qué pasara si quitáramos esos cables morados y pusiéramos dos focos más? Cada foco es una carga, cada carga presenta una resistencia, por lo tanto el paso de los electrones ya va a ser más difícil y por lo tanto la corriente en ese punto pues hace que sea menor y por lo tanto los focos empiezan a atenuar. Una de las maneras en las que podemos subsanar que haya mucha resistencia es poniendo una fuente de voltaje más alta. Si se fijan en la figura de la derecha ya se coloca una batería de 3 volts y por lo tanto los focos cambian su tono de iluminación a un tono más amplio. Ahí agrego un link para que ustedes se metan a ese link y puedan estar interactuando con todos esos elementos para que conozcan más el principio de funcionamiento. Bueno, vamos a seguir viendo qué es una resistencia. En electrónica hay dos tipos de resistencias, las que tienen valor constante y las que tienen valor variable. Nosotros nos vamos a enfocar ahorita en las que tienen valores constantes. Si se fijan en la parte inferior hay unas que dicen SMD. Esas esas resistencias son muy pequeñas, de hecho son del tamaño de milímetros y esas resistencias van en las tarjetas de nuestros celulares, de nuestras computadoras y sirven para hacer que se prendan los circuitos. Todas las demás resistencias son de una tecnología que se llama PTH, que es Pin Through Hole, que es el pin que atraviesa la tarjeta. ¿Qué quiere decir? Que tienen esos alambritos para conectarse en las terminales donde se requiera una resistencia. Las más usadas que nosotros conocemos son las de recubrimiento de carbón y comercialmente las de recubrimiento de metal, aunque también ya son muy comunes las de recubrimiento de óxido de metal. Las de carbón depositado y de alambres de espira se utilizan más como para voltajes más grandes que los que se utilizan en electrónica. En electrónica los voltajes más comunes son 5 volts y 12 volts. Entonces vamos a enfocarnos en este tipo de resistencias de recubrimiento.
Si vemos esta figura, es la misma figura de las resistencias de recubrimiento. Actualmente hay de 4 bandas y hay otras que son de 5 bandas. Las más comerciales son las de 4 bandas. Las primeras 3 bandas significan el valor de la resistencia y la otra banda, la que está un poquito más separada, significa la tolerancia. Y hay un código de colores que identifica cuánto vale cada color que tiene, cada bandita de color que tiene cada resistencia. Por ejemplo, el negro 0, café 1, rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8 y blanco 9. Ok, vámonos a las bandas. La primera banda tiene un café, quiere decir que vale un 1. Entonces la segunda banda tiene un negro, quiere decir que vale un 0. Entonces nosotros ya llevaríamos una lectura 1 y luego un 0, se formaría un 10. Entonces la tercera banda dice que es un rojo, pero en vez de poner 2 ceros, en vez de poner su valor que es un 2, vamos a poner 2 ceros. Entonces tendríamos 1, 0 y 2 ceros, obtendríamos un valor de 1000. Esa resistencia sería de 1000 ohms. Y tiene un color dorado, tiene más o menos el 5%. ¿Qué quiere decir? Que esa resistencia va a tener todos los valores entre 1000 ohms más o menos el 5% de ese valor. Hay una página que también estoy agregando el link donde se puede poner el valor que ustedes quieran a las bandas y les va a dar el valor expresado en ohms o kilo ohms, dependiendo el valor que ustedes tengan o mega ohms. La primera banda que yo seleccioné fue naranja, la segunda amarilla, la tercera roja y la cuarta plateada. Vamos a regresarnos para ver qué significa. El naranja es 4, el roja 2, el amarillo 4, naranja 3 y el rojo 2. Y el plateado vale 10%. Entonces si se fijan, el naranja lo puse con un 3 en color naranja, el amarillo un 4 en color naranja y el rojo que vale 2, en vez de poner el 2 puse 2 ceros. Si los juntáramos formarían 3400, que equivale a 3.4 kilo ohms. Quiere decir que esta resistencia vale 3.4 kilo ohms más o menos el 10%. Espero que haya quedado claro el código de colores. Bueno, ¿qué pasa cuando no encontramos una resistencia comercial? Pues hay que buscar la manera de alcanzar a obtener ese valor. Para eso se hacen arreglos que se llaman en serie o en paralelo. Cuando hacemos un arreglo en serie, las resistencias solo quedan unidas por una sola terminal. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros pasáramos un electrón de un punto de la resistencia, tendría que salir por el otro punto del arreglo en serie. ¿Qué quiere decir? Que las resistencias están conectadas una después de otra. Por ejemplo, esas resistencias tienen color café, verde, café y dorado. Vamos a ver qué significa. El café es 1, verde 5 y otra vez tenemos un café. Entonces el café viene siendo un 1 y luego un 5. Sería 15. Y en vez de poner otro 1, vamos a poner un 0. Serían 150 ohms y más o menos el 5%. Como ambas resistencias son iguales, en un circuito en serie las resistencias se suman y por lo tanto la resistencia total se incrementa y 150 ohms más 150 ohms nos está generando 300 ohms. Entonces, para que nos quede claro, en un circuito serie nuestra resistencia se va a incrementar. Ahora, las resistencias también se pueden conectar en paralelo. ¿Qué quiere decir? Que si yo quisiera tener 1, 2, 3, 4 o hasta 1000 resistencias, todas tienen que estar conectadas a los mismos puntos. Si yo, por ejemplo, digo, voy a conectar la resistencia al punto A y al punto B, todas las resistencias que estén en paralelo deben estar conectadas al punto A y al punto B. Veamos ese ejemplo. Si se fijan, ahí tenemos dos resistencias de 2200 ohms. Entonces, cuando es un circuito en paralelo, se aplica esa fórmula, donde dice que la resistencia total es 1 sobre el inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2. Cuando aplicamos esa fórmula, la suma de esas resistencias en paralelo va a disminuir
y siempre tiene que ser menor a la resistencia más pequeña. Eso sería todo. Muchísimas gracias por escucharme.